récord, se fue. Entonces habíamos quedado en la ecuación de Bagnold. Habíamos fijado ya los parámetros. Ahora vamos a terminar lo que es en este caso ya la fórmula final para determinar lo que es el transporte de sedimentos de fondo, ¿no? Entonces tenemos la fórmula de WC que está en función del D50, ¿sí? Y en este caso del calado, que es el D. Y al final, pues, hay una fórmula que llama digamos, Bagnold, se llama el umbral de potencia, que está representada a través de esta fórmula, ¿sí? Ya. Entonces, al final, pues, la ecuación de Bagnold queda de la siguiente forma. Entonces, esta dice que W, pues, W media C y W media C2 es el umbral de potencia unitaria del caudal para tamaño de partícula D1 y para tamaño de partícula D2. Sí, en este caso para D1, en este caso sería esta. Sí, para D1, una partícula 1 y partícula 2, respectivamente. La descarga del lastre de fondo está dada por la ecuación esta, QMB, que sería en este caso, esto ya conocemos que es el P específico, en este caso relativo, ¿sí? W menos WC, tenemos su valor, está indicado cuánto costaba esto, ese es el calado, el D50, y al final este es W, ¿sí? El ancho del cauce, al final, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros ya que tenemos los valores que nos había dado este señor, lo que estaba acá arriba, aquí está dado ya los valores que habíamos visto. Simplemente lo que hacemos, reemplazamos valores y por supuesto los valores que nosotros tenemos, las tablas en función del tipo de sedimento, en función del 50 especialmente, al lado, y podemos en este caso obtener lo que es el caudal total. Caudal total de fondo, en este caso sedimento de fondo en función está acá, ¿sí? Y aquí el valor que generaría de la fórmula que podemos calcular. Y por supuesto todo esto, inicialmente habíamos calculado lo que es el unitario, multiplicado por el ancho, ¿sí? Multiplicado por el ancho, entonces nos da el caudal total. Entonces otra fórmula que nosotros podemos utilizarlo bajo algunas consideraciones que presupone este autor. Entonces tenemos la segunda fórmula, ¿no es cierto? Ya. Ahora vamos a ver cuáles son las consideraciones o, en este caso, asunciones y fundamentos de la ecuación de Bagnold. Primero, dice que la potencia del caudal disponible para el arrastre de sedimento es la energía cinética, ¿sí? El cual permanece constante a lo largo del cauce. Si hay una energía cinética a lo largo del cauce que permanece constante. O sea, ¿qué quiere decir energía cinética? Es una energía de movimiento que a lo largo permanece constante y va empujando a la partícula, exactamente, es lo que quiere decir, ¿sí? Segundo, dice el transporte es una función inversa del tirante de la corriente y del tamaño de las partículas. En este caso, pues, transporte del sedimento es la inversa del calado y el tamaño de las partículas. Esa es la suposición o la hipótesis que plantea. Tercero, nos dice que el umbral de potencia del caudal es definido por un esfuerzo cortante crítico. Eso sabemos calcular, esfuerzo cortante crítico, en este caso la dimensional, que habíamos visto anteriormente. Cuarto, dice que la distribución de tamaño de partículas se caracteriza por la moda. En este caso no toma en este caso no, ustedes saben que las medidas de tendencia central, tenemos lo que es la media aritmética, ¿no es cierto? Tenemos lo que es en este caso lo que es la moda, ¿no? Que es la moda. Entonces, la de tendencia central, por lo general esto, pues, si es que existen valores, si vamos un poco, decir, si existen valores muy sesgados hacia la izquierda, o valores muy sesgados hacia la derecha, entonces la media aritmética como que no es representativa de la muestra. Sí, la media estaría por aquí de pronto, ¿no es cierto? Sí. Entonces yo tengo valores, en este caso, extremos hacia la izquierda, esta media me va a bajar hacia acá. Yo tengo valores muy sesgados hacia la derecha, ¿sí? Entonces me va a dar para acá. Consecuentemente, dice que no prefiere la media aritmética siendo la moda, ¿no es cierto? La moda es el número de frecuencias que se repite un valor en la muestra, ¿no es cierto?
Entonces es lo que nos está diciendo. Para tomar en este caso lo que es el diámetro medio de la partícula. Para eso está diciendo. Entonces toma con la moda, no con la media aritmética. Entonces eso ya sabemos en estadística, ¿no es cierto? Ustedes aprendieron eso en estadística. La quinta asunción, en este caso, o fundamento, es el que el transporte de partículas no se circunscribe a la velocidad de fondo del cauce. ¿Sí? Eso está diciendo, ¿cierto? Que dice que el transporte de las partículas, ¿cierto? El transporte que viaja las partículas, ¿sí? No se circunscribe a la vecindad del fondo del cauce, o sea, como decir, no está en relación, o sea, no tiene nada que ver con relación a que el cauce, a que digas que la vecindad, o sea, en el caso, el margen, los márgenes, se choque o lo que sea esas partículas, sino simplemente las partículas con la potencia que van, simplemente caminan, ¿no? Caminan en el cauce, ¿sí? Y luego, pues al final, en función de su velocidad de caída, será que pasan a formar parte de lo que es el sedimento de fondo, es lo que está diciendo. Como que no hay interferencia, en este caso, en cuestión de que los márgenes puedan influenciar para que esas partículas se sedimenten al lecho, es lo que quiere decir. El sexto fundamento o asunción, la potencia de la corriente ejercida sobre el fondo del cauce controla la tasa de arrastre y no la potencia de caudal ejercida sobre las partículas de sedimento. Lo que quiere decir es que en este caso, pues las partículas que están más bien por el fondo, o sea, están acá, ¿sí? Es la que controla la tasa de arrastre de sedimento y no la potencia de las partículas, de este caso, que van en suspensión. ¿Sí? Si esto prevalece, lo de fondo, esta parte de acá, prevalece ante las partículas que están en suspensión caminando. ¿Sí? Y por último dice que las condiciones del flujo no originan dunas u otras formas en el cauce. Exactamente, lo que está diciendo es simplemente que estas partículas, pues sí, si bien se depositan, pero no forman las concebidas dunas. ¿Sí? Así dice, no originan dunas u otras formas del lecho del cauce, que producirían gran resistencia. Ustedes saben, en este caso, las dunas, las antidunas producen resistencia en el fondo del cauce que pues, no permiten viajar a las partículas. Entonces es lo que está diciendo. Entonces es lo que propone en este caso, pues, este señor en cuanto se refiere a su fórmula planteada para calcular la cantidad de sedimentos de fondo. Sí. Bien, entonces vamos a ver después un ejercicio, pues simplemente acá estoy dando las fórmulas, ¿no es cierto? Las fórmulas, cómo calculamos, y las diferentes hipótesis o asunciones que ellos toman en cuenta para hacer su fórmula. Acá tenemos la fórmula del Lialin. Esta es otra fórmula que es muy utilizada en la cálculo, especialmente lo que son sedimentos de fondo. Esta fórmula fue desarrollada en el año 63 por Lialin, ¿sí? Esta ecuación, pues, es partir de la dimensional, asumiendo que el incremento, aquí lo que es, el incremento de la tasa de transporte es debido al movimiento promedio de las partículas que se desplazan saltando y no al número de partículas que se están moviendo. O sea, al final lo que dice es, ustedes sabían, ¿se acuerdan ustedes del movimiento? Era aquí. Las partículas se movían, en este caso, que hay dos fenómenos, ¿se acuerdan? Uno era por saltación, ¿no? O sea, por saltación, sin saltación, ¿no es cierto? Y el otro era por arrastre. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Que la cantidad de partículas que forman parte de lo que se dice fondo se forman a través de lo que son procesos de saltación, es decir, con estos procesos. Simplemente, sí dice, ¿no? En el momento, digamos, se empiezan saltando, o sea, procesos de saltación, y no al número de partículas que se encuentran en movimiento, si es que se encuentran en movimientos acá, sino las que se encuentran saltando. O sea, acá quiere decir con eso que ciertas partículas de estas partículas estaban en suspensión, podrían haber caído a través de su velocidad de cimentación, y esas partículas, no solamente las partículas forman parte de eso, sino aquellas partículas que ya han caído aquí y que adicional a esto, con la fuerza de la corriente, estos van saltando hasta poder alcanzar, en este caso, ya fijamente ya al hecho de quedarse en el lecho del río. Entonces, no tiene nada que ver con esto, sino más bien con el proceso de saltación. Es lo que está diciendo. Y en función de eso, pues, determina esta ecuación. Igual, en este caso, el caudal en este caso, sedimentos de fondo, basado en esta ecuación. Sí, en este caso sería el caudal unitario.
Acuérdense que es el caudal seco, ¿no? Caudal seco. Por eso aquí las fórmulas dice acá exactamente que es el peso del sedimento menos peso del agua, en este caso. Entonces, este es el relativo, ¿no? Va a ser en este caso multiplicado por igual el peso del sedimento menos peso del agua. Aquí habla en este caso de un D50, ¿no? D50 que podemos nosotros obtener a través de la curva granulométrica. Hablamos de un B de una velocidad de corte, se mide de corte, y una, especialmente la que es el, el factor B en este caso. Es un factor B, ya vamos a ver lo que significa aquí, ¿sí? Y en función del esfuerzo cortante, en este caso un alfa, ¿sí? Por logaritmo de 1 más, no es alfa, sino es este tau. ¿Sí? 1 sobre tau y la natural de 1 más tau. Entonces, en función de esta ecuación, calcula lo que es en este caso el caudal sólido, o en este caso se llamaría yo los sólidos de fondo, ¿no es cierto? Que se encuentra en este caso un cauce natural en función de estos parámetros. Aquí hay algunas consideraciones que hace. Por ejemplo, dice, en este caso tau. Tau aquí es igual a A por B, ¿sí? A por B, A mayúscula por B. En donde, en este caso, pues, aquí estamos tau, ¿no? Aquí está tau, ¿no? Sí, tau y tau acá, ¿sí? Y aquí está bien B. Pero B dice que es igual a ¿qué? A IM sobre ISR, ¿sí? Menos 1. Ya. Aquí estamos dentro de este caso y tenemos YM, que es esta fórmula de acá, y SR, que es esta fórmula de acá. Entonces, si ustedes pueden ver acá, ¿no es cierto? Dice que YM aquí es igual. O sea, en este caso, esos son parámetros que el autor determina para calcular lo que propone acá en la fórmula. Entonces, aquí es igual a la densidad del agua por la velocidad de corte al cuadrado sobre, en este caso, la diferencia entre el peso del sedimento, específico del sedimento menos el peso específico del agua, por D50. Entonces, tranquilamente ya podemos calcular el valor de IM, ¿sí? Y el ISR, en esta función, en este caso, en función de cuál? En este caso, igual a la velocidad de corte, que podemos calcular, el D50, la viscosidad cinemática y el calado. Entonces, de esta manera nosotros podemos obtener también el ISR. Entonces, podemos calcular B. B es igual, en este caso, al IM que estamos aquí, sobre el ISR y menos 1. Entonces, dice aquí, donde tau es igual a A por B, donde B es esto igual, entonces existe el lastre de fondo, ¿sí? Aquí hay una consideración esto, ¿sí? Podemos calcular todo esto, pero si B es mayor a 1, A es igual a tanto, ¿cierto? A es igual a 24, eso también podemos calcular. Como calculamos ISR acá, ¿sí? Ya. Entonces, ¿y cómo sacamos la velocidad de corte? Sacamos de esta manera, que eso ya sabemos, aprendimos anteriormente. ¿Sí? G, en este caso, R va a ser igual a Y, porque será en este caso esto Y, radio hidráulico, la pendiente y esto. Entonces, de esta manera podemos sacar exactamente esto, ¿sí? Ya. Entonces, lo que quiere decir que es B igual a, así es que cumple esta relación, entonces es de arrastre de fondo. Si no cumple esta relación, no hay arrastre de fondo, y nos quedaríamos aquí simplemente, de acuerdo a esta fórmula, ¿no? Exactamente. Entonces, hay que cumplir esas condiciones para que se dé. Entonces, pero estos cálculos podemos hacer porque son valores o parámetros que nosotros obtenemos, en este caso, la curva granulométrica. Aquí está todo indicado en las ecuaciones. ¿Sí? Continuamos. Ya. Entonces aquí he explicado un poco todas las variables, los parámetros que calcula Yalin para lo que es el ajuste de fondo. Acá podemos ir explicando la misma situación donde decíamos que aquí el U es velocidad de corte del flujo, que ya sabíamos que en este caso la velocidad cortante que sería esta, ¿no es cierto? ¿Sí? A es función específica dimensional, es decir, este A. A, en este caso A es una función específica dimensional, que es esta A, ¿sí? B es factor adimensional de exceso de esfuerzo cortante. B, B, ¿no? Factor adimensional de esfuerzo cortante. Adimensional de esfuerzo cortante, que es este caso. Entonces ya sabemos que es A y que es B. ¿Sí? Y M y SR número de movilidad. Entonces ellos les llama IS y M y SR se llaman números de movilidad en este caso. ¿Sí? Movilidad adimensional y función de Shields. Ya.
Este número de movilidad, ¿ustedes se acuerdan ustedes cuando yo hablaba de Shields, y yo ya les mencioné esto que vamos a ver después? Si ustedes tienen el diagrama de Shields, y aquí hablaba de un ISR, ¿se acuerdan? Un ISR, al final estaba y aquí decía XR, si ustedes recuerdan sus abacos, ¿sí? Entonces, exactamente está relacionado a lo que es Shields. Aquí es Shields, ¿no? La curva venía medio así. Sí, venía así y se iba recta esa cosa acá. Y este XR estaba en función de número de reinos, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? Reinos que decían incluso reinos de corte, lo que quiera que sea, ¿no? Que decíamos que incluso es factor de inestabilidad. Y el ISR, en cambio, es la de movilidad. En este caso, movilidad quiere decir, al final, esto que era igual al corte, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan ustedes? Al tau sub 0 sobre, en este caso, el valor de sigma menos sigma 0 y multiplicado por el diámetro. ¿Sí? Sigma de sedimento menos de sigma del agua y todo esto multiplicado por el diámetro. Así más o menos estaba la fórmula. Y esto dice que es factor de movilidad, por supuesto. Movilidad implica cuando tenemos un valor tal de esfuerzo cortante, la partícula comienza a moverse. ¿Sí? Y acá en este caso es el factor de inestabilidad del factor. Entonces, a eso se refiere lo que cuando él dice que IM y SR son números de movilidad dimensional y es función de Shields, exactamente. ¿Sí? Bueno, aquí me sale un poco más gráfico, pero es el gráfico de Shields así más o menos, ya. Y este valor, pues, este es lo que es la viscosidad cinemática, que conocemos, está en la fórmula aquí, ¿no es cierto? Entonces, aquí todo tiene su razón de ser, ¿no es cierto? En este caso, aquí, que tenemos la que es la viscosidad cinemática. ¿Sí? Entonces, para calcular, para llegar a tener esto. Ya. ¿Qué más? Entonces, eso por ser, ¿no es cierto? Y al final, el gasto final que nos da, si las fórmulas, es muy fácil. Si ustedes he tratado de tener lo más fácil posible, porque un poco la hidráulica fluvial no es complicada, pero hay que entenderlo bien. Y al final, el gasto total, lo único que hace es el valor este que calculé ya con la fórmula grande que está acá arriba, ¿no es cierto? Simplemente esto le multiplica por 1 sobre G y por el ancho del río. Entonces, ahí sí ya tenemos por todo lo que es del río. Inicialmente la fórmula calculábamos por estar como un caudal unitario, ¿no es cierto? Ahora sí es caudal total. Entonces, cálculo ancho, entonces sacamos ya el total del sedimento de fondo, aplicando esas fórmulas. ¿Sí? Entonces, muy fácil, como ustedes pueden ver, o sea, hacer su deber y sus cosas, sus consultas, pues ahí está, muy fácil. Y ahora simplemente hay que ver bajo qué asunciones, en este caso, cuáles son los fundamentos que Yalin se propuso para calcular esto, ¿no es cierto? Porque acá inicialmente, pues habíamos visto acá, Yalin, todas esas formulaciones que entrega, hay una relación con el gráfico de Shields, y vamos a ver qué dice. Dice, el primer fundamento dice, el transporte de material no consolidado ocurre en la vecindad de un lecho plano e irregular. Claro, o sea, al final, pues, lo que está diciendo es simplemente que si yo tengo el lecho del río, sí, este es el lecho del río, pues para que se dé un arrastre de fondo o para cuantificar lo que es el material de fondo, siempre se va a dar que en la vecindad del lecho. O sea, vecindad del lecho quiere decir siempre que esté acá. Es decir, como que si esas partículas están acá, eso no van a formar parte. Algún rato sí, pero cuando tengamos esta caída de partículas y pase a formar parte. Sino las que están ya llegando acá son las que se tomará en cuenta como partículas que están conforman parte ya del, de, de sedimento de fondo. ¿Sí? Es lo que está diciendo, simplemente. Algo similar a lo que decía Bagnol. Bagnol decía que solo las partículas que están aquí en proceso de saltación serán parte de lo que forman parte del sedimento de fondo, no las que se encuentran en movimiento. Algo similar tiene también la ecuación de Yalin, ¿sí? Pues cada uno tiene su similitud. Segundo, dice, al exceder el esfuerzo cortante crítico, se inicia el movimiento de sedimento sobre un lecho plano no considerado. Por supuesto, o sea, si es que aquí existe un esfuerzo cortante crítico, puede ser que esta partícula comience a moverse. Sí, se inicia el movimiento de sedimento de un lecho no considerado. Entonces, ¿por qué? Porque el lecho, es decir, como quien dice, no considerado, ¿qué es? Que existen las pequeñas partículas que todavía como decir, han llegado acá, pero todavía no se han unido con más partículas para formarse un lecho consolidado o un acorazamiento
o formación, en este caso, de la subcapa viscosa. Entonces, estas todavía siguen en peligro de que puedan ser movidas por la corriente al aparecer un esfuerzo cortante crítico. Es lo que nos dice. ¿Sí? Entonces, en este caso, pues, hay que calcular el esfuerzo cortante crítico para que ver si es que esas partículas pueden moverse o no pueden moverse. Tercero, el inicio del movimiento es debido a la fuerza ascendente, por lo tanto, la partícula se desplaza por medios saltos. ¿Similar a la de Magnus? Sí, exactamente. Eso ascendente, si hay un esfuerzo cortante, ascendente quiere decir que aquí como que le levanta, salta y cae. Salta y cae hasta cuando algún rato pues vas a formar parte de una gran cantidad de sedimentos y ya es el sedimento de fondo. Es similar a la de Magnol, como le dije, ¿no es cierto? Cuarto, es la tasa de transporte, una función de desplazamiento promedio de una partícula que va saltando, por supuesto, ¿no? Tasa promedio, es decir, tasa promedio, es decir, si hay digamos, en este caso se levantan 2, 3 partículas, 5, 10, 15, entonces la tasa promedio de sedimento de fondo que se depositó por saltación será el promedio de todas las partículas que saltaron. Es lo que decir, ¿no es cierto? Pues es la tasa promedio aquí avanzada, ¿sí? Es de la tasa de transporte, es una función de desplazamiento promedio, exactamente. Ya. Muy bien, entonces aquí estamos viendo las hipótesis de los autores que nos dicen, ¿no es cierto? Ya, quinto. ¿Qué nos dice quinto? Quinto. Dice la magnitud del cociente, fuerza ascendente, en este caso ascendente, que se va hacia arriba, hay una fuerza ascendente para el proceso de saltación, ¿no es cierto? Que está aquí, la partícula para saltación, para que continúe saltando así, ¿no? Así, ya. Dice, pues es la fuerza que hay una fuerza pues cortante que le impulsa hacia arriba. Luego, un peso de la misma partícula que trata de bajar. Peso de una partícula inmersa decrece exponencialmente con relación distancia al tamaño de la partícula. Dice en este caso decrece, quiere decir que a medida que va saltando, va a llegar un momento en que la partícula va a quedarse ya consolidada aquí, al unirse con otras partículas. Es lo que está diciendo acá. Y sexto, dice que los cocientes de esfuerzo hidráulico y las de fuerza ascendente son constantes. Bueno, eso es una hipótesis que tomo. El esfuerzo hidráulico y la fuerza ascendente son constantes. O sea, como decir que cada proceso de saltación, este proceso es igual a este otro proceso y es igual a este otro proceso hasta que se consolide el sedimento en el lecho. Es lo que está diciendo. Y por último, pues 7 dice como efecto del tirante sobre el arrastre de fondo es nulo. ¿Sí? Como efecto del tirante sobre el arrastre es nulo, este modelo puede usarse para escurrimientos superficiales. ¿Sí? Entonces aquí está ya relacionando con lo que es en este caso para lo que es el tirante, para lo que es Y o D en este caso. ¿Sí? Como quiere decir, no va a variar mucho. Es decir, esto hay una variación muy pequeñita en relación de que el tirante del agua puede bajar o subir en relación a la cantidad de sedimentos que está dentro, digamos, en el lecho del río. Bien, entonces estos son los fundamentos de Alin y la ecuación ya ustedes ya lo vieron. Lo que simboliza es que nosotros debemos saber aplicar para poder calcular en este caso los sedimentos de fondo. Aquí tenemos otra ecuación, que es la ecuación de Parker. También es muy utilizada esta ecuación de Parker. Cada uno tiene sus particularidades, como estamos viendo, ¿sí? Entonces, esta ecuación ya fue en este caso investigada en el año 82. Dice, es una de las pocas ecuaciones desarrolladas a partir de mediciones hechas en corrientes naturales. ¿Sí? He puesto este en amarillo. ¿Qué quiere decir esto? Las ecuaciones anteriores fueron hechas en laboratorio. O sea, fueron hechas, mejor dicho, investigadas en laboratorio, no se hechas. Estas, en cambio, fueron investigadas en corrientes naturales, con lechos de grava. Exactamente. El lecho de grava va a ser un poco material aluvial, ¿no es cierto? Ya, igual aquí hablamos del sedimento, la cantidad de sedimento de fondo por unidad de área. En este caso está en función de los parámetros, especialmente la densidad de sedimento. Aquí hay un W asterisco que vamos a ver qué significa, es un parámetro, ¿no es cierto? La gravedad, el calado, el pendiente, densidad de sedimento, densidad del peso. Sí, en conclusión diría yo que está en función de la densidad del sedimento, la densidad del agua, la gravedad, el calado y la pendiente. Y este factor que es W. ¿Sí? Ya. ¿Dónde? En este caso, este parámetro W, que es igual. Si ustedes pueden ver, es igual a esta, ¿no?
Aquí nos da otro parámetro que es este phi 50 y phi 50. Pero aquí dice que para phi 50 debe estar, o sea, para phi 50 está en 0,95 y 0,65. Ya vamos a ver cómo se calcula. Es otro parámetro adimensional que propone este autor para poder calcular en este caso el W. W asterisco, que es un parámetro igual a dimensional, que vamos a ver acá. Bueno, vamos viendo. Ya. Aquí estamos. Listo. Entonces, este W es igual a este valor de acá. Si ustedes pueden ver, es 11.2 multiplicado, bueno, al final phi 50 y phi para... Entonces, esta ecuación es para que cuando phi 50 es mayor a 1,65. ¿Y qué es phi 50? Phi 50 es igual a tau 50, en este caso, pues, punto 0,86. Entonces, como les digo, pues miren, los autores ponen estos valores que son así como la ecuación de, o sea, son valores empíricos que lo hacen en laboratorio, digamos, en este caso, claro, en campo, pero, y al final, pues estos valores tienen que tener una relación con los datos reales de lo que tenemos en la naturaleza. Entonces, aquí el 50 está en función de qué. Esta ecuación es bastante conocida, ¿se acuerdan ustedes? ¿Sí? Esta es la ecuación de esfuerzo cortante. Valor esta y sobre D. Prácticamente esa es la, ¿cuál ecuación será? Esta ecuación es la de Shields. Sino que aquí lo que pone es D50 sub, ¿sí? Vamos a ver qué es D50 sub. Exactamente es la mediana. Ustedes saben que hablando de medidas de tendencia central son la media, la mediana, por ejemplo, la moda, ¿cierto? Tres medidas que nosotros utilizamos en estadística. Entonces, del D50 es la mediana. Entonces, no es la media, no es la moda, ¿sí? Si no es la mediana, ¿sí? Si no es la mediana, entonces trabajan en este caso la mediana. En la otra ecuación, la de Bagnol, trabajaba con lo que es moda, ¿sí? Y algunos trabajan con lo que es la media. Así de sencillo. Entonces, esta prácticamente es de esfuerzo cortante, ¿no? Pero tomado como de 50, pero como mediana, no como la media en este caso. Bueno, es su mediana distribución, tamaño de partículas, superficie, derecho del caos. Exactamente. ¿Qué quiere decir con esto? Como había dicho yo, en este caso, por lo general, para que es sedimento de fondo, las muestras, ¿dónde será? Tendré que agarrar de aquí las muestras, ¿no es cierto? Están aquí los sedimentos, ¿sí? Los sedimentos es algo como para estudiar puentes, esto, ¿no es cierto? Entonces aquí ingreso y aquí existe una especie de, como una grúa, una tenaza, ¿no? Es una tenaza que viene así, ingresa y entonces esta tenaza se cierra y agarra todos los sedimentos. Entonces los llevamos, sacamos y nos llevamos al laboratorio, ¿sí? Y se genera estos valores de acá. Bien, entonces aquí causa el hecho L, ¿no es cierto? El hecho causa L. Phi 50 esfuerzo hidráulico, ¿no es cierto? En este caso, ¿qué significa esto? Esfuerzo hidráulico normalizado para el tamaño de partícula de sub. Entonces, de 50 hidráulico en función, o sea, calculamos ya esto, valor que ya tenemos acá, porque esto vamos a tener. O sea, en vez de sacar la media, tenemos que sacar en este caso la mediana de todo el tamizado que estamos acá. Y en función de eso calculemos el tau 50 punto, ¿no? Con tau 50 puntos sacamos el phi 50. Phi 50, al final lo que estamos diciendo es que el phi 50 no es más que el esfuerzo hidráulico normalizado para el tamaño de partícula de 50 para este. Sí, lo que está diciendo. Y en este caso, pues hablamos del tau 50, que es este esfuerzo hidráulico adimensional para D50. Al final es esto lo que está diciendo, ¿no? Esto que está diciendo es la de este acá. Y con esos valores ya calculados, pues vamos a determinar lo que es la descarga de arrastre de fondos dada por la siguiente esta. Entonces aquí hablamos por el total, inicialmente con la fórmula, con todas esas formulaciones calculamos este valor de aquí. Lo que hacemos es para calcular el total, simplemente multiplicamos por el ancho. Y tenemos por el total del río, ¿sí? De esta manera, pues igual calculamos lo que es el valor del sedimento de fondo en un cauce natural. Entonces, yo diría un poco la ecuación de Parker sería un poco las más utilizadas porque se fue probado especialmente en cauces naturales. La única situación es que fue aprobada, digamos, con lo que es esta situación de gravas, ¿no es cierto? Aquí está diciendo gravas.
Bien, entonces vamos a ver si lo que estoy explicando simplemente son las fórmulas. Ya vamos a hacer unos ejercicios acá al fondo, ¿ya? También igual estas ecuaciones tienen sus fundamentos, todas tienen sus fundamentos, ¿no es cierto? Ya. Entonces aquí está lo que explica acá. Dice, todas las partículas de un cauce, finas y gruesas, de manera aproximada, son igualmente móviles al inicio del desplazamiento y durante el proceso de transporte para un mismo valor de esfuerzo corto. Estas son hipótesis que se pone el autor, ¿sí? Entonces hablamos de partículas finas y gruesas. Inicialmente decía que era para gravas, ¿no es cierto? Claro, gravas también hay. Ustedes deben saber qué material es considerado arenas. O sea, inicialmente se acuerda que nosotros decíamos el diámetro que debe tener los materiales finos, ¿se acuerdan? Para la suspensión. Luego el diámetro, a partir de qué diámetro es considerado como material grueso, ¿no es cierto? Sí, incluso para materiales cohesivos y no cohesivos. Entonces aquí ya está tomando en cuenta lo que es las materias finas y gruesas. ¿De acuerdo? ¿Acordarse en ese valorcito que nosotros decíamos? ¿Se acuerdan? Se puede ir a punto .064, ¿se acuerdan? A partir de eso, hacia arriba son consideradas como materiales gruesos. Y hacia abajo era material fino. Entonces las se hacía tamizados y la otra que hacía, sacábamos el diámetro de sedimentación a través de, en este caso ya en laboratorio. ¿Se acuerdan? Sí. Entonces, todo eso debemos saber diferenciar para saber hacer nuestros ensayos también. Bien. Luego dice, la distribución del tamaño de partículas permanece constante durante los ascensos y descensos de la corriente. O sea, lo que quiere decir este caso es que si yo quiero hacer algún tipo de modelo, ¿qué es lo que pasaría? Eh, Al decir que pongamos una cosa que es altamente no lineal, quiere decir que con una partícula con esfuerzo cortante es movida acá por saltación, ¿sí? Y si es que de pronto esta otra partícula es movida acá, y la saltación es así, y otra es movida es por acá así, entonces yo tendría que trabajar para cada movimiento de partícula y sería un modelo, pero tremendamente grande, y hasta en cierta manera no podría correr como en computador. Entonces, ¿qué es lo que yo debo hacer? En este caso, mi hipótesis es que estos procesos de movimiento de partículas por saltación van a tener prácticamente un movimiento uniforme, hacer todo lo mismo. Capaz que yo solo puedo estudiar esta y decir que todas las partículas se me van a mover de esta manera. Entonces, a eso se refiere que son como decir, constantes en este caso durante los ascensos y los descensos de la corriente. Y es lo que nosotros decimos. Y cuando ve, por ejemplo, también un poco esto, yo asemejando a lo que es la ecuación de continuidad, ¿no es cierto? Y cuando nosotros, por ejemplo, a ver, cuando nosotros diseñamos canales, si se acuerdan ustedes, siempre diseñamos por un poco lo que es para flujo uniforme. Aunque en el canal también no siempre tenemos el flujo uniforme. Ustedes, incluso había una pregunta que les había puesto, a partir de qué sería el flujo uniforme mejor dicho, no, era así. Y la pregunta, una que tenía yo en el cuestionario era, en canales naturales, ¿se da el flujo uniforme o no se da el flujo uniforme? Algo de eso había preguntado, ¿no es cierto? Entonces, entonces no se da, pues, porque se da en partes flujo uniforme, en flujos variado, bueno, parcialmente variado, todo lo demás, así va, es que la naturaleza depende de la pendiente. Entonces, ¿qué pasa? Lo que nosotros hacemos es, decimos muy bien, de aquí hasta acá vamos a tener un flujo uniforme. Entonces, para hacer en este caso, caudal es igual a área por velocidad, es lo que hacemos nosotros, ¿sí? Entonces, asemejamos de que en un tramo del canal va a ser siempre, el flujo va a ser uniforme. Tenemos acá, entonces otra vez tenemos otras características y asumimos que este tramo va a ser igual el flujo uniforme. Por eso que nosotros siempre diseñamos para flujo uniforme, por eso tenemos nosotros el calado normal, ¿sí? Entonces eso es. Ahora, si es que nosotros podríamos trabajar en flujo turbulento variado, ya entonces tendríamos que trabajar con diferentes elementos finitos, tomando en cuenta tomando en cuenta la pendiente, especialmente la pendiente y las rugosidades en cada sitio, ¿sí? Eso un poco nos puede ayudar, ya vamos a ver después, la última clase hemos de ver, cuando yo aplico el modelo, el GEC-RAS, no sé si ustedes han escuchado o han aplicado, ¿ustedes han escuchado el GEC-RAS? ¿O han aplicado el GEC-RAS o no? He escuchado, profe, pero no he aplicado. Ya, entonces vamos a aplicar con ustedes, en estas clases hemos de aplicar, bueno, ahí no se necesita topografía, bueno, yo tengo todo, ¿no? Con eso les mando incluso toda tarea y vamos a hacer. Entonces, con este modelo GEC-RAS, hay este GEC-RAS, hay el GEC-RAS, hay el unidimensional, y hay el bidimensional, ¿sí? Bidimensional, ¿no es cierto? Ahora, similar a esa también hay lo que es el IBER,
Y otro modelo que yo utilizo también, ese sí es bidimensional, ¿sí? Ese sí es bidimensional, o sea, en 2 dimensiones. Bueno, pero para nuestros casos, pues, diseño de esas cosas, utilizamos este modelo. Entonces, ¿qué este modelo qué es lo que nos pide? Nos pide exactamente lo que acabo de decir esto, o sea, es decir, si yo tengo este río, quiero hacer una simulación de este río, entonces me va a pedir que tramos de secciones transversales, me va a pedir, y yo soy el encargado de entregar esos tramos, ¿por qué? Porque yo considerando de que este tramo de aquí a acá va a tener una velocidad uniforme. Luego este tramo ya cambió de pendiente, entonces voy acá a este otro tramo, y así voy entregándole al modelo. ¿Qué voy entregando? Voy entregando diferentes tramos, ¿para qué? Para que el modelo me vaya aquí, por supuesto, por cada tramo voy entregando parámetro 1, o sea, ¿qué entrego? Entrego rugosidades, tanto del lecho como de las orillas, entrego rugosidades, entrego caudales que va a circular aquí, ¿sí? Todo voy entregando valores. Lo mismo acá. Entonces el modelo lo que hace es simular aquí, me trabaja todo este tramo, el modelo dice, ah, no, todo este tramo tiene características, entonces me trabaja con flujo uniforme. Luego al continuar acá, cambia las características y trabaja con este tipo de datos y flujo tal, y así va sacando. Y al final me va simulando lo que es, en este caso, los niveles que me va dando el río. Sí, me va simulando los niveles que va a dar el río y de pronto las llanuras por donde atraviesa el río. ¿Sí? Entonces este modelo nos ayuda a hacer esto. Ya un poco a qué? A discretizar para que no sea, yo que sé, yo que sé, me imagino el río Pasi, el país como es Pachimbi, desde la cabecera, no es pues un flujo uniforme total. Entonces yo tengo que subdividir el río en diferentes partes para saber cuál es el funcionamiento en este tramo, en este tramo, en este tramo, y al final cuánto, con qué cosas llego acá y cuáles son las características de los niveles y los flujos de aquí. ¿Se dan cuenta? Incluso me ayuda también si es que yo tengo aquí en el río, tengo otro caudal que está ingresando acá, entonces yo tengo que decir a partir de esto, pues corto esto y al final decir, aquí también ya me sumo un caudal más. Entonces, ¿qué quiere decir? Que me va a sumar de este caudal que viene de aquí y me va a sumar con este otro caudal de acá y al final me va a dar un caudal total que va a salir acá. Entonces, me ayuda también a poner lo que son los tributarios de este río y finalmente puedo simular todo el comportamiento de estos ríos. Por supuesto, primero para eso tengo que entregar ¿qué? Todos los datos hidrológicos, que lo hago un estudio hidrológico, igual lo puedo hacer a través del, si hablamos en crecidas, puedo hacer una simulación con el GHMC, también puedo hacer y determinar sus valores. Y esos valores entrego al modelo hidráulico y puedo generar esto. Y al final voy a tener velocidades, voy a tener calados críticos, calados con todo, voy a tener todo lo que hemos aprendido, vamos a tener en este, porque al final lo que estamos es, si hago un corte esto, simplemente la sección 1, pongamos será esta de aquí, en la posición 1, en otra sección pongamos que sea esta, en la siguiente sección puede ser que sea esta, y así. Y esto le voy a entregar al modelo. Entonces el modelo va a circular por esta sección que sería por aquí, si la segunda sección es esta, sería esta sección, si la tercera sección es esta, sería esta sección, ¿sí? Entonces, esto es lo que hago simular. Entonces, ¿qué es lo que esto? ¿Por qué indico esto? Porque todo esto que estamos viendo está metido ya en este modelo. O sea, aquí está metido en este modelo. Y, este señor dice, ustedes vean los autores, todo el mundo dice que es constante, que es uniforme, toda esa cosa. ¿Por qué? Porque nosotros al hacer la simulación tenemos que saber que en esa sección, ¿cómo quiere decir? Esta sección de aquí es de esta, prácticamente de aquí a acá es de la misma sección. Aquí comienza a variar otra sección, que sería esta sección,